Aquí, bienvenido, ¿verdad? Welcome. Namo No. Buddhaya, Teruwan Saranay, y nosotros le rendimos homenaje al Buda, ¿verdad? Ujú, De la siguiente manera, en Pali y después en español. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Homenaje a él, al exaltado, al sublime, al perfectamente iluminado. Sadhu, sadhu, sadhu. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos en la clase número 2, que viene a ser también un repaso de todo lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Pero aquí, permítanme un momento, déjenme ver esta lámina. Creo que esta ya está más avanzada. Ok, esta es la más avanzada. Vamos a cambiar de pantalla y vamos a hablar donde, a retomar donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Que era, ¿cómo se llama? Eh, Cuando el niño lo estaban nombrando, ¿verdad? Que lo estaban nombrando y le habían dado el nombre de Siddhartha, que es que decía deseo cumplido, cuando los brahmanes el rey Suddhodana había consultado a los brahmanes y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que de 108 brahmanes que supuestamente eran considerados las personas más eminentes y sabias, habían escogido solamente 8. Y de esos 8, este, eh, 7 dijeron que sí, que él iba a ser un gran monarca, ¿verdad? Un gran gobernante. Y de allí, uno que era el más joven, dijo que él iba a ser un iluminado, un renunciante, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es que el más joven, ¿y por qué uno hace énfasis en eso? Voy a apagar mi cámara para que nos enfoquemos, ¿verdad? En lo de la lectura. ¿Por qué uno dice que eso era, este Brahman joven era sobresaliente? Es por la razón de que él más adelante juega un papel muy importante en lo que es la trayectoria del Buda, ya que en primer lugar que se vuelve un asceta también, este Brahman llamado Kondaña, ¿verdad? En segundo lugar, es el primero que entra digamos, en un estado de arahant, ¿verdad? De que se ilumina cuando él da el primer discurso. Entonces, a partir de allí, él es prácticamente un arahant y es un ser también, pues se ilumina este Brahman. Por eso es que lo mencionamos, porque es importante entender el valor que tiene en la historia de todo esto del recorrido y el desarrollo de lo del Buda y sus enseñanzas. ¿Ok? Aunque parezca repetitivo, pero si nosotros sabemos, oh, pues eran 5 discípulos, 5 ascetas que lo acompañaron, pero no sabemos, no nos acordamos quién era él, ¿verdad? Y cuando volvemos a repasar y entonces aprendemos nuevamente su nombre, que estos nombres a veces cuestan de mantenerlos en la memoria,
el venerable Condaña. Entonces volvemos a repetir, venerable Condaña. Entonces ya se nos va quedando también en nuestra memoria, ¿verdad? Entonces aquí, cuando ya a él lo nombraron, pasó otro evento bastante importante, que este evento repercute ya cuando él está en el momento que va a hacer las prácticas más, como le diré, más dedicadas para su iluminación. Y no solamente a él, sino que a nosotros también nos beneficia. Entonces dice aquí que el evento especial que sucedió fue cuando estuvo la gran fiesta, ¿verdad? Del arado. Y el rey Suddhodana hacía esas fiestas para motivar digamos, ciudadanos del reino de Kapilavatthu a que practicaran la agricultura, ¿verdad? Si ellos hacían la agricultura, pues les convenía también al rey, ¿verdad? Porque había suficiente comida. Entonces, por eso hacían esos grandes festivales. El príncipe era de pequeña edad, o sea, era un niño, un infante, ¿verdad? Y en ese entonces lo estaban cuidando las niñeras o las nanis, ¿verdad? Que estaban a cargo de él. Lógicamente que no se había ido allá donde estaba la aglomeración de gente, de ciudadanos, sino que lo habían dejado aparte porque como padre él no quería que si se contagiara con alguna enfermedad o algo le pasaba al niño. Entonces se quedaron como en una lomita, en una montañita para poder allí estar cerca de donde estaba el festival y lo habían colocado bajo un palo, digo, un árbol de manzana rosa, ¿verdad? Entonces se van las niñeras a ver porque pues también estaba interesante un festival que todo el mundo estaba esperando, ya que todo el mundo se dedicaba la gran mayor parte del año a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿quién no le va a gustar un tiempo de descanso para ir a disfrutar con su familia y con los demás amigos, vecinos y alegrarse un rato, ¿verdad? Entonces la curiosidad pudo más y ellas se fueron, se alejaron. Y es cuando el niño, aprovechando el ambiente de que estaba él solo y estaba en silencio y no había pues tanto alboroto, empezó a retomar una de las prácticas que él había estado haciendo tal vez en una vida anterior. Y entonces aquí vino a él eh, a usar ese método de inhalación y exhalación, ¿verdad? Y al estar inhalando y exhalando, relajando su cuerpo, ¿verdad? Llega al estado de lograr lo que se llama la introversión de la respiración, lo que ahora nosotros conocemos, gracias que el Buda nos dio lo que se llama anapanasati, ¿verdad? Y esta práctica de anapanasati lo llevó a él, le sirvió, ¿verdad? Que en ese momento para lograr una gran claridad mental, ¿verdad? Una gran tranquilidad mental que se conoce como samadhi, ¿verdad? Y entonces él allí logró desarrollar la primer llana, que la primer llana es un estado de éxtasis, ¿verdad? Un estado de tranquilidad. Entonces, por eso es que es bueno recordar ese evento, porque gracias a eso también nosotros podemos practicar Anapanasati ahora y entender, cuando se va haciendo de manera adecuada que también nos va llevando a nosotros a estados de tranquilidad, ¿verdad? Entre más practiquemos, más será la capacidad que obtengamos de entrar en esos estados de tranquilidad, ¿ok? ¿Verdad? Bueno, entonces continuamos con el resumen y lo siguiente que había era que lo que tenía que ver con su educación. La educación del príncipe, pues fue una educación bien completa, ya que él tenía que ser, ¿verdad?, el siguiente monarca. Le enseñaban acerca
los Vedas, porque en los Vedas estaban los principios morales y muchas cosas que ellos tenían que implementar. La división de las castas estaba allí, me imagino, también incluida. Seguramente sabía algo de que enseñaban de la ciencia, de la filosofía de esos entonces para poder administrar un reino. Y no solamente eso, pero también de las artes de la guerra, ¿verdad? Cómo utilizar las diferentes armas que tenían en ese entonces, espadas, flechas, lanzas, lo que fuera necesario, ¿no? Entonces, esa era parte de su educación, ¿verdad? Eh, bueno, se sigue viendo todo bien en la pantalla, Guadalupe. Sí, se ve claro todo. ¿Tú puedes ver de lejos, Antonio? Sí. Ok, bueno. Luego continuamos la otra parte, para hacerlos cortos, ¿verdad? La vida matrimonial. Y aquí tenemos una cuestión que también es importante tomarla en cuenta. En aquel entonces se casaban bien jóvenes, porque allí por lo menos se casó a los 16 años y se casó con una prima, ¿verdad? De nombre Yashodhara, que era de la misma edad de ella, de él digo. Ella era de la misma edad que él, ¿verdad? Entonces es importante recordar a Yashodhara, el nombre, Yashodhara, ¿verdad? Porque también ella más adelante se convierte en una arahant, ¿verdad? Se convierte en una bhikkhuni que hace sus prácticas de meditación y llega a la purificación de la mente y se convierte en una gran arahant, ¿verdad? Entonces, y que ella había estado con el príncipe, con el bodhisattva en ese entonces por muchas vidas juntos y le había ayudado ella a poder alcanzar las perfecciones, las para mí, gracias a ella y su colaboración, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante porque uno entiende de que uno, a veces, ocupa que otro ser por compasión también le eche una mano, ¿verdad? Bueno, entonces, pero aparte de eso, que ella vivía con la princesa, se casaron. El padre ya sabemos que no quería que él fuera un renunciante, que él fuera siempre un gran monarca. Entonces reprimió en el sentido de que no le permitía que viera realmente las diferentes situaciones de la vida común y corriente. Entonces vino y lo aisló en tres palacios, según dicen, ¿verdad? El palacio que tenía del invierno, el palacio de la primavera y el palacio del verano. Entonces él estaba rodeado siempre de gente de apariencia agradable, joven, sano. No sabía que existían las enfermedades, no sabía que existía la muerte, ¿verdad? Entonces para él todo era abundancia, comida. El padre quería que tuviera la buena vida, ya que eso lo mantenía alejado de cualquier pensamiento de renuncia, ¿ok? Entonces, pero siempre pasó algo que lo sacó de ahí, ¿verdad? Entonces, durante esos 13 años que estuvo en su matrimonio feliz, alegre y todo eso, nunca se dio cuenta de las otras, este, vicisitudes de la vida, pero como se puede ver, aquí él pudo vivir, ¿verdad? Aquí experimentó en esta etapa los placeres sensuales de la vida, uno de los dos extremos que él nos dice en el primer discurso que deben de ser evitados, ¿verdad? Entonces, esto quería yo enfatizar, de que este extremo, pues, él lo vivió, ¿ok? Allí viviendo con la realeza, con todos las cosas que le atribuían a ese tipo de vida, ¿verdad? Bueno,
Entonces, pero ¿qué es lo que lo sacó de ahí de la tangente y que lo hizo reflexionar, verdad? ¿Qué lo hizo reflexionar para querer dejar la vida de príncipe? Entonces pasó el evento que él pudo salir fuera del palacio. Parece que dicen que él dijo, bueno, padre, si tú quieres que yo sea un gran monarca, tengo que ver a quién voy a gobernar. Y yo no sé quién es la gente del pueblo, no sé cómo ellos viven. Entonces lo dejó salir. Entonces dicen que sucedió que al salir él pudo ver un anciano decrépito, un anciano que estaba pero bien viejito, bien arrugado, bien flaquito, ¿verdad? Y como él estaba acostumbrado a ver gente joven, hombres fuertes, con una gran vitalidad, para él se le hizo un fenómeno extraño, ¿verdad? No común. Y la segunda cosa que vio él fue una persona muy enferma, quejándose, tal vez en un estado de agonía, ¿verdad? Sufriendo mucho y también le sirvió como algo que lo hizo, pues, ¿verdad? Estar en un shock, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa persona está sufriendo tanto? Porque tal vez ni sabía que era sufrimiento, ¿verdad? En ese entonces. De ahí el otro suceso fue que vio una persona muerta que la llevaban, ¿verdad?, en una ceremonia a ser cremada. Entonces, o como un entierro, pues, ¿verdad?, que va toda la familia a llevar y van llorando. Y es otra cosa que también le impresionó mucho ver por qué la gente lloraba, sufría y todo eso. Y por qué estaba muerta esa persona, por qué no reaccionaba. Y la cuarta cosa que él vio fue un asceta que pudo ver que esa persona estaba prácticamente sentada, serena y no poseía nada, no tenía pertenencias, no tenía todas aquellas grandes joyas o lujos que, digamos, toda aquella joyería, aquel montón de cosas que ellos cargaban como, vea, realeza, no tenía nada, casi no tenía ni comida, pero ese asceta estaba tranquilo, pacífico y se veía pues en paz. Entonces eso también le sorprendió a él y, y lo puso en qué pensar, ¿verdad? Entonces una reflexión nació en él y preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas. Dice, ¿por qué yo? Bueno, lo que él, yo entiendo que le impactó bastante es por qué la gente no, o sea, veía todas esas cosas que pasaban, la vejez, la enfermedad, la muerte, y la gente no hacía absolutamente nada para resolver ese problema. Eso sí le intrigaba a él, porque nadie se esforzaba en averiguar cómo poder detener de estar así tan viejito y decrépito, o por qué no se esmeraban las personas para detener la enfermedad o la muerte. Eso le intrigaba. Y entonces, a raíz de eso, pues viene esta reflexión que quiero leer y que también nosotros nos sirva como una motivación de una urgencia, ¿vea? Interior. Por ejemplo, dice, ¿por qué yo, estando sujeto al nacimiento, a la corrupción, a la enfermedad, a la muerte, a la tristeza y a las impurezas, busco así cosas de la misma naturaleza? O sea, ¿por qué nosotros estando, digamos, en esa situación, nosotros queremos seguir divirtiéndonos en fiestas, tomando licores, teniendo, amoríos, teniendo lujos, teniendo casas? ¿Por qué seguimos solamente en eso? Él mismo se preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué yo, estando sujeto al nacimiento, a la corrupción, a la enfermedad, a la muerte, a la tristeza, a las impurezas, busco así cosas de la misma naturaleza? ¿Cómo?
¿Cómo si yo que estoy sujeto a cosas de tal naturaleza me doy cuenta de sus desventajas y busco, perdón, desventaja y busca la seguridad perfecta, insuperable e inalcanzable que es el nirvana? Ah, no, perdón, aquí dice desventajas y busca, sí, ¿verdad? Es que a veces se me pasa las líneas de la lectura. Desventajas y busca la seguridad perfecta, insuperable e incansable que es el nirvana. Como estrecha y confinada es la vida hogareña, dice, ¿verdad? Aquí creo que algo me salté. Dice, déjenme regresar nuevamente, ¿verdad? Como si yo, que estoy sujeto a cosas de tal naturaleza, o sea, todo eso, envejecer, enfermarse y morir, ¿verdad? Y m- y me doy cuenta de sus desventajas, si él se da cuenta de todas esas desventajas y busca la seguridad, dice, perfecta, o sea, porque él, o sea, si se da cuenta, este que y si él busca la seguridad perfecta, insuperable, inalcanzada, que es el nirvana, vean. Estrecha y confinada es la vida hogareña, dice, una cueva de polvo, ¿verdad? Pero la vida del desamparado es como el cielo al aire libre. Duro es para el que se esfuerza en su casa vivir como se debe vivir la vida santa en toda su perfección, en toda su pureza. O sea que aquí él está diciendo que si uno buscara en realidad lo que lo que vale la pena, como es verdad, buscar la felicidad imperturbable del nirvana. Si uno sabe todas esas cosas terribles que le suceden a uno por este que no las puede detener pues de la impermanencia de la vida, ¿verdad? Pero dice que uno viviendo en la vida hogareña es muy difícil lograr esas cosas. Y dice que es como una cueva de polvo, ¿verdad? Y la vida del que no tiene apegos, el del renunciante es como el cielo al aire libre, o sea, es libre, no tiene ataduras que si usted, este, que si usted tiene una casa, que sus hijos, que sus nietos, que el perro, que el gato, que el perico, que si le roban, que si lo engañan, que si usted quiere los diamantes, que si usted quiere casarse, o sea, todas esas cosas que lo atrapan y una cosa lleva tras la otra y nunca hay tranquilidad ni felicidad, solo aflicciones, ¿verdad? Entonces dice que este duro es para el que se esfuerza en su casa, o sea, bien difícil lo vayamos a lograr, ¿verdad? No quiere decir que uno no puede lograr algo, pero siempre habrá algo que nos desvía del propósito, ¿sí o no? Eso, ¿verdad? Ya lo sabemos. Nos desvía del propósito porque no estamos nosotros tratando de vivir una vida simple, sino una vida muy complicada, ¿verdad? Dice la vida santa en toda su perfección, en toda su pureza. Difícil es vivir como, pues, dueño de casa, ¿verdad? Un dueño, uno de hogar. Esta es la reflexión que él tuvo, se las estoy leyendo, ¿verdad? Ahora bien, ahora veamos qué más sucedió. Cuando él entró en esas reflexiones, ¿verdad? Él abandonó la vida de hogar y dijo, me voy a ir a buscar respuestas a todas estas preguntas porque nadie aquí me las puede dar. Mi padre quiere que yo sea un monarca y que me enganche en administrar el reino y que también vaya a las guerras y yo voy a ir a causarle daño más a otros y en fin, ¿verdad? Me imagino que fueron uno de los pensamientos. Entonces, él dijo, no, pues, y en ese entonces, si nos acordamos,
nació su hijo, Rájula, ¿verdad? Y él dijo, vaya, ahora ya nació mi hijo. Y si yo tengo que pasar por todo ese sufrimiento y esa angustia, eh, mi hijo también va a pasar por ello, va a pasar mi esposa, va a pasar mi padre, todo eso. Yo tengo que buscar las respuestas a todas estas preguntas y solucionar el problema. Y una vez que yo sepa solucionar el problema, le voy a decir a los demás cómo solucionar el problema, ¿verdad? Y eso lo inspiró a él a irse y abandonar prácticamente todo, ¿verdad? Fue necesario para él poder lograr lo que logró y fue necesario para nosotros porque gracias a eso nosotros ahora tenemos la oportunidad de saber todo esto, ¿verdad? Entonces, en la trayectoria de su búsqueda, él dejó de ser el príncipe Siddhartha Gotama y se convirtió ¿en qué? En la Z Gotama, ¿verdad? Y entonces se cortó el pelo, entregó las joyas a su siervo Chanda y todo le entregó y él se quedó prácticamente sin nada, hasta descalzo, ¿verdad? Para él poder no tener tantas ataduras. Y una vez dice, ¿y por qué los monjes se quitan el pelo y las cejas y no se ven bien así sin cabello, ¿verdad? Pero si uno se pone luego a pensar, bueno, si ellos tienen cabello, van a andar preocupados, que ya me creció el cabello, que me lo amarro aquí, que me estorba acá y me estorba allá. Y a pesar aparte de eso, también no quieren verse agradables porque si ellos se ven agradables, entonces van a ser qué objeto de atracción para otras mujeres y tentación y en tantas cosas, ¿no? Y entonces quieren enfocarse a lo que van, que es realmente liberarse de muchas ataduras, ¿verdad? Igual, las monjas o bikini, ¿verdad? Es la misma historia, porque si una mujer, deja la vanidad, y el pelo de una mujer o el cabello de una mujer es lo que más atractivo para el sexo opuesto, entonces esta persona no va a ser prácticamente presa de un abuso, de una violación, porque no la ven agradable. Entonces eso también ayuda a romper con esa atadura de la vanidad, ¿verdad? Y van a lo que van, que es la búsqueda. Entonces, después de esta reflexión que él se va, se acuerdan de que en ese entonces habían varios maestros que tenían sus discípulos, sus seguidores. Entonces él se dio cuenta de un maestro muy famoso que se llamaba como Alara Kalama, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué es importante, digamos, Alara Kalama, ¿verdad? Porque en el proceso también de la meditación y los logros que se van obteniendo en ella, ¿verdad? En este caso del acetagotama, pero también eso se refleja en nosotros, en nuestro proceso, ¿verdad? De meditación, que fue aquí, lo más importante es qué fue lo que él aprendió con Alara Kalama, ¿verdad? En ese estado de meditación y que él lo alcanzó rápido y dijo, no, pues esto no me libera del sufrimiento, ¿verdad? Entonces, esa etapa de práctica que alcanzó allí con Alara Kalama se llama la esfera de la nada, ¿ok? Que en Pali dice Akin Chanayatana, Akin Chan, Akincha Ñayatana. Entonces aquí yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben cuál es la esfera de la nada? ¿La han experimentado en la meditación? A ver, Guadalupe, si quiere compartir. Ah, bueno, ya sabe que nosotros antes en los grupos hacíamos grupos de meditación o mochao que le llamaban.
ujú, donde asistíamos y ahí se trataba de llegar a eso, ¿no? A la ujú, nada, ¿no? ujú. Se llegan a ver ciertos destellos, pero claro, a No la no los tiene uno perfeccionados. no, porque pues Ajá. es de mucha práctica ah, pero se llegan a ver ciertas, el mocha es eso, a la nada, ¿no? Pero claro, sí llegamos a hacer prácticas de eso, ¿no? Ujú, Por medio de relajar con la respiración, ¿no? Como ujú, inhalar, exhalar, ujú, y tratar de relajar y dejar pasar los pensamientos y no identificarse con el. Pues estamos viendo una película aparte, observadores, ¿no? Pero ujú. ah, sí, Pero no, no llegué a esa de la. aquí la cuestión es que nos ilustra, ¿verdad? Ujú, ujú, Esa parte que tal vez hemos hecho por medio de otras prácticas, ajá, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice él acá? Que llegar, por ejemplo, a esa esfera de la nada no lo libera uno del sufrimiento, no. porque son estados momentáneos de tranquilidad y una vez usted se sale de allí, vuelve nuevamente a tener la perturbación mental, ¿verdad? La agitación mental, ¿verdad? Ujú, Entonces aquí nos muestra él de que este estado va a haber que superarlo, llegar todavía más profundo. Por ujú, eso es que mi interés de poder enfatizar esto que fue esta etapa de Alara Calama, ujú, ¿verdad? ya. ¿Tú querías decir algo, Héctor? No. Bueno, entonces él tuvo dos maestros que menciona el libro que estábamos estudiando. El primero era Lara Calama, que era la esfera de la nada. Pero después él dijo, no, pues esto no me libera del sufrimiento, me ayuda, pero no del todo, ¿verdad? Entonces dijo, no, siguió buscando, ¿verdad? Entonces él siguió buscando y de allí se dio cuenta que había otro maestro que se llamaba Udaka Ramaputa, ¿verdad? Udaka Rama, ¿verdad? Fue a estudiar con él, lo aceptó como pupilo, como discípulo, ¿verdad? Porque no era que usted llegaba y ya se quedaba ahí, usted tenía que tener la aceptación y el permiso del maestro, ¿verdad? Entonces lo aceptó y le enseñó Udaka Rama lo que tenía que él practicar y todo eso, y entonces él allí alcanzó el nivel de la esfera de la ni percepción ni no percepción, ¿verdad? Ustedes saben qué es ni percepción ni no percepción. O si me ¿cuál era la pregunta? Este, lo que yo les estaba preguntando es que si ustedes saben de qué se trata esta esfera de la ni percepción ni no percepción. Ni percepción, Se ni. oye enredado, ¿verdad? Ni percepción ni no percepción. Ajá. Eh, pues me imagino que es mm, ni percepción, no, Está enredada la cosa. sí, o sea, sí, Mire, bueno, al momento que uno llega a el primer nivel que era según la nada, ¿no? Y luego esta es otra ujú, esfera, ¿no? esta es otra esfera más, Más es digo, la más alta, ¿no? más alta, ¿no? Ujú, Como que pues percibo, pero a la vez es como no identificarme con eso, ¿no? ujú. Algo así, y no sé, La pero verdad que pienso que sería buena idea de invitar al venerable de Guanande que nos explique, ajá, ¿verdad? De qué se trata esto, ujú, ¿verdad? Pero esta es la otra esfera que él también la superó, o sea, sobrepasó esto, pero no le dio la respuesta de liberarse del sufrimiento, ¿verdad? ujú, No le solucionó el problema de lo que él andaba buscando. Le ayudó, pero no solucionó el problema en su totalidad.
Entonces él dijo, no, pues no. Y a pesar que los dos maestros le invitaron que guiara los grupos, ¿verdad? Él dijo, no, no es, mi meta no es eso, mi meta es encontrar la solución. Y Ujú. entonces él siguió su camino, ¿verdad? Entonces, veamos aquí que entonces decidió irse él solo, Ahí ¿verdad? Dijo, conoció, no, o sea, perdón, ahí conoció a otro maestro o en esa escuela o cuando ya se fue de con Alara Kamala fue el primer maestro. no, a Lara Calama. Ajá, es Ajá. donde, ajá, y después se fue a eso ni percepción ni no percepción, era, Este, en realidad no lo sé, pero mm, aquí los más mencionados son estos dos, oh, Alara Calama y Udaka Ramaputa, oh, ¿verdad? Udaka Rama, oh, Dakar, sí, son los dos maestros que mencionan más que él estuvo allí y llegó a nivelar, llegó al mismo nivel de ellos. ¿Verdad? ah, De rápido agarrar de poder penetrar a esas esferas de ok, conciencia, ¿verdad? ok, Pero como no había ninguno de estos que realmente pudiera terminar con el sufrimiento, entonces él decidió irse al bosque y se acordó que cuando estaba niño él pudo entrar en una llana, o sea, en un estado de quietud, ¿verdad? De la mente practicando la inhalación y la exhalación, en la introversión de la respiración, que es Anapanasati. Dijo, me voy a sentar y entonces voy a hacer esta práctica y voy a averiguar cómo es todo esto, ¿verdad? Y ahí es donde él entra prácticamente vive los 6 años de ascetismo, ¿verdad? Vive 6 años en el bosque, comiendo poco, meditando mucho y cuando entra en las etapas de que deja de respirar, se tapa los oídos, no respira y casi muere, ¿verdad? Que si lo puede ver aquí, está de forma como esquelética, ¿vea? sí, ujú, Aquí. sí, Porque él como deja de comer pierde masa muscular y prácticamente se ven las venas, los tendones de su cuerpo y se le cae el cabello, ¿verdad? Y no puede, a veces cuando se levantaba a hacer sus necesidades se caía porque no tenía fortaleza, estaba bien deshidratado y todo eso. Y entonces él vivió el otro extremo de la automortificación y se dio cuenta de que iba a morir, pero no iba a poder lograr su objetivo de encontrar las respuestas. Entonces fue cuando alguien vino y le ofreció un plato creo que era de yogur o arroz con leche y entonces él recuperó la vitalidad y se dio cuenta que ese extremo no era realmente tampoco el adecuado, ni resolvía el problema y no le daba las respuestas necesarias. Entonces optó por ser más equilibrado, ¿verdad? De tomar un poco de alimento para poder tener la vitalidad de poder, ¿cómo se llama? Lograr los estados, ¿verdad? Introspectivos más profundos. Y es lo mismo que yo, eh, invito digamos, en el programa de los martes, ¿verdad? De que estudiemos un poquito acerca de la importancia de la salud, porque algunas veces muchas personas no pueden, estar quietos meditando porque no tienen la capacidad, tal vez, no tienen la suficiente nutrición para poder sostener esos estados mentales de tranquilidad porque hay algo que les hace falta en su cuerpo o hay enfermedad, ¿verdad? Entonces es necesario también considerar eso, porque él mismo nos enseña aquí que hay que tener balance, hay que tener
¿verdad? Nutrir el cuerpo para poder realizar lo que debe ser realizado, ¿verdad? Entonces aquí él ya nos enseña que hay dos extremos que no conducen a nada, solo a sufrir. Uno es la demasiada, ¿cómo se dice? Vivir con los placeres sensuales de comida, de fiestas, de cosas, y el otro es, digamos, estar falto de todo lo necesario para uno tener, ¿verdad?, la capacidad de penetrar en los estados más introspectivos, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les quería compartir acerca de esto. Ahora déjenme cambiar de pantalla, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pues no, nomás Ujú. quiere que nos quede claro que entendamos, ¿no? El proceso de cómo él fue ah, avanzando, ¿no? Hasta llegar. Exactamente, Ujú. porque Como- seguramente, como dicen, ¿verdad? Los budas, todos los budas viven este proceso. A lo mejor nuestra mente puede pasar por ciertos procesos, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no hemos vivido en la opulencia de decir que andamos aquí, vamos a fiestas, socializamos mucho, ¿verdad? Cosas culturales y andamos todo el tiempo distraídos en las cosas que no nos van a resolver el problema de la existencia, ¿verdad? Y Ujú, vivimos atemorizados porque los cambios que se dan en la vida, de la impermanencia de las cosas, que si tenemos trabajo, no tenemos trabajo, que si tenemos donde vivir, no tenemos. Entonces, todas esas cosas nos afligen, ¿verdad? Entonces, son cosas que allí podemos nosotros ver esa ilustración que él con su ejemplo nos enseña, ¿verdad? Y ujú, como mucha gente dice esto, ¿verdad? Y se acuerda que esta frase nos pidió el venerable que la aprendiéramos de memoria, esta frase, y la escribimos, me imagino, y la dijimos, pero no la aprendimos, ¿verdad? Esta frase que dice, permítame, es que no le estoy compartiendo la pantalla, estoy en otra ujú, localidad, permítame. Ahorita le comparto la pantalla. Aquí estaba. Se me hace que es esta, esta. Vamos a ver. Ah, sí, esta es. Ok, ahorita la pongo en grande. Bueno, y sabe también por qué hacemos esto, porque cuando vamos al Dhamma Chakkapavatana, hay unas enseñanzas bien profundas ahí que si usted no va a través de estas cosas, no, como que a veces cuesta un poquito entenderle, ¿verdad? Esta frase que nos dijo el venerable que la aprendiéramos, que dice, Sukarani asaduni atano ahitani cha, Yambe hitancha saduncha tambe paramadukaram, oh, que quiere decir, es fácil hacer cosas que son malas y no beneficiosas para uno mismo, pero es de hecho más difícil. Permítame que aquí hay una cosita que me tapa. Más difícil hacer cosas que son beneficiosas y buenas. Sukarani, asaduni, atano, ahitanisha. Yambe, hitancha, saduncha, tambe, paramadukaram. Esa frase, dijo él, escríbanla, apréndanla, recítenla y en recuerden. Pali. En pali o en español. Es Oh, fácil hacer cosas que son malas y no beneficiosas para uno mismo, pero es de hecho más difícil hacer cosas que son
que son beneficiosas y buenas. Entonces, eh, este, eso es lo que él pensó, ¿verdad? Cuando estaba allí y esa reflexión tuvo él, ¿verdad? Ajá, Y de aquí, pues que llega ya a aquel hermoso lugar de Urubela que era como por el lago Sanani, creo, cerca del río Naranjana, Naranjana, algo así, ¿verdad? Que le quedaba cerca al pueblo para ir a pedir las limosnas y se dedicó más a la meditación. Eso fue ya que salió del problema esto de la extrema, ¿verdad? Sí, el valle cercano a la ciudad de Senani, ¿verdad? Donde dijo, qué bonito está todo esto, está ideal para uno dedicarse a la práctica de la meditación, ¿verdad? ajá, Y entonces sucedió que en ese entonces el Brahman Kondaña, que había sido, ¿verdad? El que había dicho, no, él va a ser un iluminado, con otros brahmanes decidieron tomar votos para hacerse ascetas y renunciaron pues a la vida, ¿verdad? De comodidad con otros compañeros, que era el venerable Badilla, el venerable Bapa, el venerable Mahanama, el venerable Asaji, y entonces se ordenaron y lo fueron a buscar. Y es cuando ellos vienen y dicen, le vamos a servir. Y es cuando él decide hacer las prácticas ascetas más difíciles, hasta que él decide comer, que lo abandonan, porque dijeron, no, pues ya falló. ¿Cómo nos va a enseñar si ya renunció? Porque en aquel entonces era común que los ascetas entre más se mortificaban, más la gente los reconocía como tal. Y entonces, de ver que estaban ellos prácticamente en automortificación y pasaban momentos bien extremos, entonces la gente decía, no, este sí nos va a poder enseñar grandes cosas, ¿verdad? Pero entonces ellos se fueron y lo abandonaron. Le dijeron, no te podemos seguir más porque no nos vas a poder enseñar porque renunciaste a las prácticas ascéticas y ya quisiste regresar a la comodidad. Y se van. Pero bueno, él se queda solo y sigue, ¿verdad? Y es cuando más, ¿cómo le diré? Más avanza. Y aquí, ¿qué es lo importante de eso, verdad? Cuando llega, me acuerdo que este era el amanecer del despertar, que así se llamaba el tema, ¿verdad? El amanecer del despertar, que también, ¿verdad? Mara lo tienta, ¿verdad? Mara lo tienta y los devas estaban preocupados porque él parecía que iba a fallecer. Eso es cuando entra, ¿verdad? En las prácticas ascéticas más extremas, ¿verdad? Pero él ya después, sale adelante, ¿verdad? Ahora veamos que había una parte que quería compartir, no sé si es esta, déjeme ver, sí, creo que esta es. Este es el amanecer de la iluminación, del despertar, ¿verdad? Está muy cerca de alcanzar la iluminación y el proceso aquí es tan bonito, tan maravilloso, porque, por ejemplo, él dice que eh, cuando recupera su fuerza perdida por lo del problema en la comida, ¿verdad? Cuando empieza a tener un poquito más de comida sólida, rápidamente o fácilmente, mire, penetra la primer llana. O sea, ¿qué dijimos que era esto, llana? ¿Se acuerdan ustedes? No recuerdan lo que significa la palabra llana. Por eso es importante volver a repasar. La palabra llana es un estado de tranquilidad, un estado de samadhi
o éxtasis, si lo quieren llamar así, ¿verdad? Oh, sí, sí, es que la Entonces, otra mañana. ajá, como él ya toma alimento Ujú, y está haciendo, ¿verdad?, su práctica de introspección, él rápidamente o fácilmente penetra la primer llana, ¿verdad? ujú, Entonces, dice que la primer llana que ganó en su juventud cuando era niño, cuando él hizo eso, ganó ese estado, entonces llegó a ese estado rápidamente, ¿verdad? ujú. Y poco a poco también desarrolló la segunda llana, la tercera llana y la cuarta llana. Al desarrollar las llanas, dice, obtuvo una perfecta unificación. Su mente era ahora como un espejo pulido donde todo se reflejaba en su verdadera perspectiva. O sea que él podía ver todo, ¿verdad? Su mente estaba tan clara como un agua de manantial sin ninguna basura, ¿verdad? Estaba tranquila su mente, estaba clara su mente, ¿verdad? Entonces dice, eh, vamos a ver aquí, permítame seguir leyendo ahí. Dice, eh, una verdadera perspectiva. Y entonces yo aquí había sacado, porque ¿saben ustedes qué es una perspectiva? Ah, la Dice que, perspectiva, ajá, ¿qué es una perspectiva? Y yo pues busqué la ella, palabra perspectiva. hasta Ujú. aquí la puso ya manera de representar uno o varios objetos, ¿no? Sí, o sea que una perspectiva aquí viene a ser como que usted puede ver de todos los ángulos, Ujú, ya. ¿verdad? Usted ve un objeto de todos los ángulos. No queda nada, nada sin ver. Tiene Mm. una flexibilidad, tiene un alcance tan tremendo, ¿verdad? Entonces, él logró eso, ¿verdad? Según nos van describiendo aquí, ¿verdad? Entonces dice que así, con pensamientos tranquilizados, purificados, limpios, libres de lujuria e impureza, flexibles, alertas, estables, inquebrantables, ¿ok? Su mente estaba en una gran tranquilidad. No habían deseos, no había odio, frustración, enojo, depresión, no había ignorancia. Podía ver todo por todas formas, ¿verdad? Entonces dice que dirigió su mente al conocimiento de la reminiscencia de los nacimientos pasados, o sea, él empezó a recordar sus vidas pasadas, todas, ¿verdad? Vio que debido a esta acción, él nació de tal forma, bajo tal nombre, bajo tal familia, eh, realizó tal profesión o vocación, este comía tales alimentos, murió de tal forma y volvió a nacer de otra manera según sus acciones. Entonces él pudo ver cómo era toda la mecánica del samsara, ¿verdad? Entonces veamos qué sigue. ¿Ah? Dice que, bueno, esto era lo que les estaba diciendo de la perspectiva, ¿verdad? Vamos acá. Ahora, ¿qué pasó después de eso? Dice, recordó sus variados destinos en existencias anteriores. Que fíjate que aquí tengo dos ventanitas que a veces tengo que estarlas moviendo porque si no me estorban. Entonces dice, eh, de la siguiente manera, dice, vea, destinos de las existencias anteriores de la siguiente manera. Primero una vida, luego dos vidas, luego tres, cuatro, cinco, 10, 20, hasta 50 vidas, luego 100, 1000, 100.000. Luego dice la disolución de muchos siglos terrestres
luego la vida, luego la evolución de muchos ciclos terrestres, luego la disolución y evolución de tal casta, de muchos ciclos terrestres, perdón, que a veces me salto las líneas. En ese lugar era de tal nombre, tal familia, tal casta, tal alimento, tal el placer y el dolor que experimentó, tal fue el final de su vida. Partiendo de allí nació en otro lugar, entonces tal era su nombre, su familia, tal su casta. Casta quiere decir, ¿verdad? El estatus social que tenía, ¿vea? Tal su alimento, tal el placer y el dolor que experimentó, tal fue el final de su vida. Y dice, em, partiera de allí, vino a existir aquí. Así recordó el modo y los detalles de sus variados destinos en sus nacimientos anteriores. Eso lo pudo experimentar en la primer parte de la noche, ¿verdad? Esto, de hecho, fue el primer conocimiento que realizó en la primera vigilia de la noche, disipando así la ignorancia con respecto al pasado. Dirigió su mente puri- purificada a la percepción y desaparición y reaparición de los seres, ¿verdad? Entonces dice que con visión clarividente, purificada y sobrenormal, percibió seres que desaparecían, o sea, está hablando de otros seres, no, ya no de él, ¿verdad? Él ya pudo ver sus vidas, su nacer, morir de otras existencias, ¿verdad? Pero aquí ya estaba viendo de otros seres, ¿verdad? Este, que esos seres, ¿verdad? Desaparecían de un estado de existencia y reaparecían en otro. Vio lo vil, o sea, lo negro, ¿verdad? Lo malo, y lo noble, lo bello y lo feo, lo feliz y lo miserable, todos pasando de acuerdo con sus obras, o sea, todas, el resultado de sus camas, ¿verdad? Camas sanos, camas insanos, y así era el destino de ellos, ¿verdad? Vamos a seguir viendo acá. Entonces se veía ahí que nacían, si digamos, eran ávaros, nacían de tal y tal forma, si eran asesinos, nacían en los reinos infernales, si eran ávaros, nacían como fantasmas hambrientos, petas, ¿verdad? Gente bien pobre, miserable, en condiciones bien terribles, ¿verdad? Como animales de una forma, de otra. Si eran, digamos, prostitutas, tenían conductas sexuales ilícitas, nacían de tal manera, si decían mentiras, si insultaban a otros, injuriaban, difamaban, y si usaban drogas y todo eso, alcohol, ¿verdad? Como eran sus nacimientos según sus acciones. Él sabía que estos buenos individuos como él sabía que estos buenos individuos por malas acciones, palabras y pensamientos, por injuriar a los nobles, por ser incrédulos y por conformarse con las acciones de los incrédulos después de la disolución de sus cuerpos, o sea, después de morir y después de la muerte, habían nacido en estados dolorosos. Él sabía que estos buenos individuos, por buenas obras, palabras y pensamientos, por no injuriar a los nobles, por ser creyentes, o sea, nobles no estamos hablando del rey, de la reina, de los nobles son gentes virtuosas, ¿verdad? Gentes santas, ¿verdad? Por estarlos injuriando, haciendo así cosas, daño a esas gentes, ¿verdad? Por ser creyentes, en este caso, la gente que era buena y hacía acciones buenas hacia este tipo de personas, ¿verdad? Y que eran creyentes correctos y conformarse con las acciones de los creyentes correctos,
después de la disolución de sus cuerpos y después de la muerte, habían nacido como en mundos celestiales, ¿verdad? En el mundo de los devas y felices, dice ahí. Entonces, ¿esto qué pasó? En la primera parte de la noche, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a ver qué sucede después. O fue la segunda parte de la noche, dice. Así con visión clarividente, sobrenatural, contempló la desaparición y la reaparición de los seres, ¿verdad? Esto de hecho fue el segundo conocimiento que se dio cuenta en medio de la vigilia de la noche. Disipando así la ignorancia con respecto al futuro, dirigió su mente purificada a la comprensión del cese de las corrupciones, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta, de acuerdo con los hechos, esto es el dolor, ¿verdad? Esta es la primera noble verdad, la primera noble verdad del sufrimiento. Él se dio cuenta de la primera noble verdad, realizó la primera noble verdad. Esto es el dolor. Y luego la segunda noble verdad, esto es el surgimiento del dolor, ¿verdad? Perdón. Esto es el cese del dolor, ¿verdad? Este es el camino que conduce al cese del dolor. Del mismo modo, de acuerdo con los hechos, se dio cuenta, estas son las corrupciones, esto es el surgimiento de las corrupciones. Esto es el cese de las corrupciones, o sea, las impurezas mentales, ¿verdad? Este es el camino que conduce al cese de las corrupciones. Así conociendo y percibiendo de esa manera su mente, fue liberada de la corrupción del deseo sensual, de la corrupción del anhelo de la existencia, de la corrupción de la ignorancia. Al ser liberado, él sabía, liberado soy yo, y él se dio cuenta, el renacimiento ha terminado, la vida santa se ha completado. Hecho es lo que había de hacerse. No hay más de este estado otra vez. Este fue el tercer conocimiento que él realizó en la última vigilia de la noche. La ignorancia se disipó y surgió la sabiduría. La oscuridad se desvaneció y surgió la luz, ¿verdad? Namo Buddhaya. O sea que allí ya él alcanzó la iluminación, ¿verdad? Pareciera que es un acto fácil y it's not a big deal, como dicen en inglés, pero con solo comprender, ¿verdad? La primera noble verdad, esto es el dolor, esto es el surgimiento del dolor, ¿verdad? Este, esto es la primera noble verdad, la segunda noble verdad, la tercera y la cuarta noble verdad, en realidad es una cosa inmensa, ¿verdad? Bueno, entonces para que vea la importancia de regresar, ¿ok? Sí. Entonces, en la tercera noche, él alcanzó la iluminación. Sí, la El tercera, tercer el no, tercer conocimiento. Ajá. oh, el tercer, Espéreme. Yo ¿cómo? creo que es la tercera parte de la noche. Ya vamos a Tercera. ver, porque cuando él recordó sus vidas pasadas, ¿verdad? Sí, era la tercera parte de la noche, porque la primera parte fue cuando él, todas sus vidas, la vida de los seres. Ujú. Ujú. Y la tercera fue cuando él entendió, ¿verdad? Cuando él realizó, así se dice, cuando él realizó las cuatro nobles verdades, ¿verdad?
ujú, que viene a ser que él se dio cuenta de dónde, que había sufrimiento, ¿verdad? Y luego, ¿de dónde es que la raíz del sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo era que surgía el sufrimiento? De allí, ¿cómo podía cesar el sufrimiento? Y de allí el camino que lleva a la cesación del sufrimiento que vienen a ser el noble óctuple sendero. ujú. ¿Ok? Eran vigilias que él hacía siempre en las noches cuando él... Cuando él hizo esa vigilia, porque ese Ujú, fue específicamente ese tiempo, esa noche, ujú, ¿verdad? Es que él pudo entender todo eso. ujú, Ujú. No ujú. es que todas las noches hacía eso, eso fue Sí, una vez que él realizó todo eso, ¿verdad? ujú. Sí, Pero porque ya su mente estaba clara y pura para poder lograr ver eso, ujú, ujú. ¿ok? ¿Y ya la tercera fue la última vigilia o hubo más vigilias? Cuando alcanzó la iluminación. Acuérdese que, digamos, cuando él se sentó, ¿verdad? Dice que cuando después de haber comido comida sólida, aquí se Ujú. la vuelvo a poner. ¿Sí lo está viendo? Sí, sí. Ujú, Ok, entonces vamos otra vez, hagamos el recorrido. Cuando él comió comida sólida, desarrolló fácilmente la primer llana, o sea, este es el primer samadhi, ¿verdad? Entonces dice que ganó, cuando él estaba niño, lo volvió como a activar inmediatamente, ¿verdad? ujú, Después dice, poco a poco también desarrolló la segunda, la tercera y la cuarta llana, ujú, ¿ok? Después dice, perdón, al desarrollar las llanas, obtuvo una perfecta unificación de la mente. Su mente entró en perfecto equilibrio. ajá, ¿Ah? O sea, el equilibrio mental armonioso, ¿m? ujú, ¿Verdad? Unificación. Su mente era ahora como un espejo pulido, todo como un manantial de agua transparente, clara, que usted podía ver todo, ¿verdad? ujú, Dice, todo se reflejaba en su verdadera perspectiva, o sea, por todos los ángulos él podía ver, o sea, que alcanzó la sabiduría, ¿verdad? Estaba encaminándose hacia a su completa iluminación. ujú, Así, con pensamientos tranquilizados, o sea, de paz, de tranquilidad, dice, purificados. Ya no había vestigio de deseo, lujuria, avaricia, codicia, bla, bla, bla. Limpios, libres de lujuria, o sea, de los tres venenos, lujuria e impurezas, flexibles, alertas, completamente despiertas su conciencia, estables e inquebrantables. Dirigió su mente al conocimiento de la reminiscencia, o sea, el recuerdo de los nacimientos pasados, ¿verdad? ujú, Ok, vamos, sigamos la trayectoria. Vamos a ver qué más pasó. Entonces aquí dice, primero empezó a recordar sus vidas pasadas, ¿verdad? Dice, ujú, recordó sus varios destinos en existencias anteriores de la siguiente manera. Primero una vida, luego dos, luego tres, cuatro, cinco, 10, 20, hasta 50 vidas, luego 100, 1000, 100.000, ¿verdad? Luego dice que recordó la disolución de muchos ciclos terrestres, o sea, como cuando se terminaba y se volvía cuando llegaba la noche, ¿verdad? De la tierra y volvía el día de la tierra en el sentido de que había, ¿cómo le diré? Expansión y contracción de la tierra. ¿Sí me entiende? sí, ujú,
Dice terrestres, pero puede ser como de la misma Vía Láctea, ¿verdad? Ajá. ¿Mm? La disolución, dice, y evolución de muchos ciclos terrestres, ¿vean? Estamos hablando, pues, millones de años, ¿no? Luego la disolución y evolución de muchos ciclos terrestres. En ese lugar era de tal nombre, tal familia, tal casta, tal alimento, tal placer, y así va, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la primer parte de la noche, ¿verdad? Ujú, Entonces, dice, este es el primer conocimiento que realizó en la primera vigilia de la noche, ¿verdad? Y allí disipó la ignorancia con respecto al pasado. O sea que él supo quién él había sido por tanto tiempo, ¿ok? Dirigió su mente purificada y a la percepción de la desaparición y reaparición de los seres. Ahora, en la segunda parte de la vigilia de esa noche, ¿verdad? Se dio cuenta de los seres, cómo nacían como fulano, cómo nacían como sutano, si nacían como hombre, si nacían como mujer, si nacían como animal, si nacían como hangrigoso o como le dice el venerable Nandicena, como los espíritus carenciados, algo así le dice, como nacían como seres infernales, como asuras, como devas, ¿verdad? Entonces aquí ya se trataba de los demás seres, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó aquí? Obtuvo, creo, el segundo conocimiento de la noche, ¿verdad? Cuando la gente irrespetaba a los hombres santos, qué destino les tocaba, cómo nacer, cuando la gente respetaba, cuando los irrespetaba y luego cuando los respetaba, ¿verdad? Em, Cuando ellos tenían acciones sanas, como nacían como devas en los planos en las esferas felices, ¿verdad? Y luego dice aquí que con esa visión clarividente sobrenatural contempló la desaparición y la reaparición de los seres, ¿verdad? Este fue el segundo conocimiento que se dio cuenta en medio de la vigilia de la noche. O sea, está hablando de una sola noche, de una sola ujú. ocasión, Ok. ¿ok? Y ahí dice, disipando así la ignorancia con respecto al futuro, dirigió su mente purificada a la comprensión del cese de las corrupciones, ¿verdad? O sea que él pudo comprender cómo se pueden cesar las impurezas mentales, cómo pueden eliminarse. ¿M? Y luego la tercer parte de la noche que él entendió y realizó las cuatro nobles verdades, ¿verdad? Este fue el tercer conocimiento que él realizó en la última vigilia de la noche. La ignorancia se disipó y surgió la sabiduría. La oscuridad se desvaneció y surgió la luz. Cuando el día estuvo venido, pues él ya prácticamente se había iluminado, Ujú, ¿verdad? Entonces, cuando él se iluminó, se acuerda que pasó 7 días, ¿verdad? Contemplando y agradeciéndole el árbol Bodhi. ujú, Y la primera enseñanza que él nos da es la enseñanza de ser agradecido, el agradecimiento. Quien nos lo enseña es el Buda, porque él mismo, siendo un Buda, un ser tan inmaculado e iluminado, pudo agradecerle, ¿verdad? Al árbol Bodhi. Y el árbol Bodhi no estamos hablando simplemente de un árbol, sino que estamos hablando el árbol era casa de muchos devas, ujú. ¿verdad? En la casa de los devas, pues que habitan en ese árbol, ¿verdad?
que le ayudaron mucho a él. Bueno, entonces ahora sí ya vamos entendiendo el proceso, ¿verdad? Ajá. Sí. Ok, entonces por eso era necesario repasar, Ujú, porque no es, oh, es que me voy a aprender este nombre aquí, no, sino esto último es tan importante, todo ese proceso que él llevó y nos ha enseñado con su propio ejemplo es el que realmente nos hace darnos cuenta de la grandeza de Él. Y cuando veamos que lo que es las cuatro nobles verdades en su desarrollo y lo que es Paticha Samupada, ¿verdad? Los siete pasos de la iluminación que es Sata Boyanga, nos vamos a quedar realmente muy impresionados de todos estos descubrimientos que Él realizó, ¿verdad? ujú. Y que prácticamente es una cosa que uno lo va viviendo en su proceso, que debería de vivirlo prácticamente, porque el Buda dejó toda esa información, todo ese conocimiento para que nosotros sigamos el mapa. Pero este conocimiento era dado, no escrito, era hablado, ¿no? Y lo fueron transmitiendo así. Él les explicaba Entregado cómo, oralmente. ujú. Él, por ejemplo, estos pasos que en la primera noche, en la segunda vigilia, tercera, eso él lo platicó a sus discípulos, ¿no? Está en los discursos del Buda. Ajá, en los discursos de cómo Ujú, él se fue iluminando y todo. sí, porque por ejemplo, esto que hemos platicado ahorita, lo dice en el Dhammacakkappavattana Sutta. Ujú, sí, sí. Ahí se lo dice a los cinco ascetas que se Ujú. iluminan prácticamente de una manera más rápida Y y, cuando, y se vuelven araján, o sea, ellos no tenían tanto contratiempo como nosotros, ¿verdad? Ya sí. habían pasado austeridades y cosas, ya estaban listos. Por eso es que el Brahma Sahampati le dice, por favor, Señor, no entre al nirvana todavía. Mire que hay muchos seres en el universo que tienen poco polvo en los ojos. Ujú, Están, pero aún así, para iluminarse, no los dejes, Señor, le dije, por compasión, ujú, ¿verdad? Ellos necesitan saber cómo ujú, hacerlo. Y es por eso es que él va y busca a los cinco ascetas primero porque eran los que estaban más listos. ujú, ¿Ok? Y ahí ujú, vamos a ir viendo todo el desarrollo de su trayectoria que es impresionante y uno dice, wow, cada vez me sorprende más, dice uno, ¿verdad? ujú. Entonces, yo pienso que lo vamos a dejar hasta acá, Ok. ¿verdad? Ujú. No lo pudimos hacer en 2 horas por lo mismo que nos pasaron varias cosas hoy día que Ah, tuvimos que resolver, sí, ¿verdad? pues contratiempos, sí. Sí, entonces pues usted lógicamente tal vez tendrá necesidad de ir a comer alimentos y no hay que hacerlo muy tarde también, ¿verdad? Sí, precisamente hablando de Entonces, la salud, ¿verdad? De ¿qué le, cuidarnos. qué le parece, qué les parece si hacemos dedicación de méritos y así una cosa corta? Ok, está bien. Porque, ¿verdad? La próxima vez que vamos a hacer la meditación de Anapanasati, entonces ya nos enfocamos en la cuestión meditativa. Ujú, está bien. ¿Verdad? Aunque pues todos los días yo entiendo que cada quien lo está haciendo en su hogar, ¿verdad? Ujú, En su tiempo de que hacen las meditaciones, ¿verdad? sí, Hacemos las meditaciones, ¿verdad? Bueno, déjeme entonces poner un poquito de lo que hacíamos antes de eh, déjeme ver si lo tengo aquí al final. Sí, ahorita todavía estamos grabando el de Tukapa Tachan, Tukapa, de esto eh, de
dedicar los méritos y compartirlo con los demás seres para que no sufran, ¿verdad? Entonces, decimos, compartimos méritos por el esfuerzo realizado con nuestros familiares y amigos ya fallecidos para que ellos tengan un buen renacer. Compartimos los méritos también con los devas y nagas de gran poder que habitan sobre esta tierra y el espacio infinito, para que ellos siempre observen los preceptos, se refugien en la triple joya, nos protejan de todo peligro y hacia la orden monástica y también protejan las enseñanzas para que perduren por mucho tiempo. Y luego dice aquí que los que sufren estén libres de sufrimiento, que los que temen estén libres de temor, que los que viven en duelo estén libres de dolor, que todos los seres vivos vivan felices. Sadhu, sadhu, sadhu. Y lo podemos decir en Pali, dukkha patacha ni dukkha, vaya patacha ni vaya, soka patacha ni soka, hontu sabe pipa ni no, sadhu, sadhu, sadhu. Y entonces, no se les olvide ayudarnos con su poderoso like, ya que muchas otras personas están viendo los videos y ojalá les sirva toda esta información muy valiosa que compartimos con mucho agrado según nuestras capacidades y siempre les invitamos, vayan también a aprender con los maestros, con los monjes, con los bhikkhus, con la bhikkhunis. Hay mucho que ellos pueden compartirnos más que nosotros, ¿verdad? Este, y nos veremos hasta la próxima, que va a ser hasta marzo, ¿verdad? ¿Ok? Sí, ok, Bueno, ahí estaremos compartiendo algún cuestionario para nosotros, no olvidar. ok, bueno. Pasen buenas noches, feliz fin de semana. Gracias, María. Buenas noches. Bye bye. Bye. Déjenme parar la grabación. Está.